Dios les bendiga, amados hermanos. El día de hoy quiero iniciar el tema que les tengo contando una historia personal. A mediados de febrero del año 2007, estando yo en mi trabajo, me llamó una de mis hermanas para notificarme que mi padre había fallecido. Mi padre siempre fue un hombre muy sano y era lo que menos, o una de las cosas que menos esperaba, que falleciera de golpe. Según contaron los médicos, él simplemente su corazón dejó de latir. Y mientras me contaba mi hermana la situación, yo empecé a notar algo anormal en, en mi persona. Yo no sentía absolutamente nada. No sentí dolor, tristeza, eh, eh, desconsuelo, no sentí absolutamente nada. De manera tal que cuando colgamos la llamada, mi hermana y yo me retiré a un lugar un poco privado y les empecé a preguntar al Señor qué estaba pasando. O sea, ¿por qué yo no había sentido nada? Es cierto que la relación con mi padre no era de las mejores, pero no dejaba de ser mi padre. Entonces, esa inquietud me trajo algunos días meditabundo, a manera tal que tomé la decisión de pedirle unos días de descanso a mi jefe, para poder meterme a la presencia de Dios y preguntarle y obtener obviamente la respuesta de lo que estaba pasando. Me dan unos días de descanso y tomo la decisión de tener un retiro personal con Dios. Me fui a un monte hermoso, un hermoso monte que está a un lado de la ciudad de Tucson, aquí en Arizona, el Monte Limón. Y ahí estuve yendo todas las mañanas, o más bien todos los días. Y en esos días yo estuve consultándole algunas cosas a Dios. Y vaya que obtuve respuestas. Una de ellas fue la razón del por qué yo no había sentido un shock con la noticia de la muerte de mi padre. La razón que me dio el Señor es que yo en esos tiempos tenía una muy buena relación con el Padre y tenía en esos tiempos una situación de paz. Entonces, esa situación de paz, de esa paz que solamente Dios da, fue la que no permitió que yo sintiera un desequilibrio por la situación de mi papá. Pero además de eso, Él me mostró otras tantas cosas. Y una de ellas es la que le quiero compartir yo en este momento. Y quiero iniciar con un texto que está en el libro de Marcos, en el capítulo 14. Voy a empezar a leer a partir del versículo 32. Y dice lo siguiente, hablando de Jesús. Y llegando a un lugar que se llama Getsemaní, dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo oro. Y tomando con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, empezó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Espérenme aquí y estén atentos. Luego, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que, si era posible, pasara de él aquella hora, diciendo: Padre, Padre mío, tú lo puedes todo. Aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi propia voluntad, sino la tuya. Y el versículo 37 dice esto: acercándose luego, los encontró durmiendo y dijo a Pedro: ¿duermes, Simón? ¿No pudiste velar una hora? En, en muchas ocasiones me ha tocado presenciar situaciones como esa que está diciendo el Señor Jesús en esa porción. ¿No pudiste velar ni siquiera una hora? El nombre del tema, el nombre de este tema es precisamente ese: ni una hora. En una semana normal contamos nosotros con 168 horas. Estoy hablando de lunes a domingo. 168 horas en las cuales un tercio, dicen los que conocen de esto, que un tercio, 56 horas son para descanso, o sea, para dormir más bien.
Otro tercio, otras 56 horas son para nuestras actividades, la escuela, los estudios, nuestras actividades. Y otro tercio, otras 56 horas, son para relax o para descanso, para actividades recreativas, dicen los expertos. Dentro de esas horas recreativas, si nosotros oramos 1 hora al día, le pudiéramos quitar 7. Entonces ya estamos hablando que tendríamos 49 horas. Y pudiéramos quitarle otras tantas, horas para otras actividades propias del descanso. Pero de todas esas 168 horas, Dios nos pide solo una. Pudieran ser más, pero en específico es una. Cuando nosotros venimos a la congregación, hablando por ejemplo de quienes tenemos la costumbre de congregarnos los domingos, Dios nos pide 1 hora para recibir su mensaje. Una sola hora nos pide de todas ellas. Generalmente las reuniones inician con un momento de alabanza, después una serie de anuncios, después se levantan diezmos y ofrendas, y al final de todas esas actividades, que son muy generales en todos los lugares, pasa el predicador, que bien puede ser el pastor de la congregación o un hermano o un invitado al cual el pastor le cede ese momento para escuchar el mensaje de Dios. Y en todas las congregaciones así se expresa el mensaje de Dios, el tiempo de Dios. Una de las cosas que yo he notado es que se le ha perdido el respeto. Si usted se pone a leer el libro de Nehemías, el capítulo 8, del versículo 8 en adelante, hay una parte donde dice que todos estaban de pie y atentos. Y así porciones como esa, usted las va a encontrar en la Escritura. Cuando Jesús entra al templo y lee la porción donde se habla de él, y donde dice él, hoy se ha cumplido este anuncio, dice que todos los presentes estaban atentos. Yo siempre he dicho, cuando platico con alguien a este respecto, siempre he dicho que de esas 168 horas de las que consta la semana, cuando menos una pregunta le hicimos al Padre. Padre, no entiendo esto, explícame. Padre, ¿qué hago? Padre, quisiera ir. Padre, me quisiera mover. Constantemente estamos preguntándole al Padre. Pero ¿en qué momento nos contesta? ¿En qué momento nos da la instrucción? Si bien es cierto, hay ocasiones en que nos da la respuesta a través de otra persona, nos da incluso sueños. Yo he tenido sueños donde el Padre me ha dado respuestas. Nos da la respuesta a través de la palabra. Pero ¿en qué momento nos instruye el Padre? Si ustedes recuerdan, en el libro del Éxodo, el capítulo 20, versículo 18 y 19, dice que el pueblo veía los relámpagos y escuchaba los truenos que venían del monte. Y dice que tuvieron temor. Y en el versículo 19 le dicen a Moisés que ya no nos hable Dios, ahora háblanos tú. A partir de Moisés empezó a haber hombres y mujeres que estuvieron dirigiendo al pueblo. Después de Moisés vino Josué, después de Josué vinieron jueces, después vinieron reyes, y ahora ya han venido pastores a hacerse cargo del pueblo. Pero en todos y cada uno de ellos, Dios hablando, Dios dando instrucción, o los reyes consultando a Dios. El caso de Moisés, cuando él tenía una inquietud, iba al monte de Dios a consultar y venía con la respuesta. Igualmente David, igualmente Josué, y así podemos encontrar uno tras otro. Aquí, hablando ya de los tiempos actuales, nosotros tenemos que creer que la persona que va a dar el mensaje fue al monte de Dios a pedir la respuesta. Si usted se pone a leer la vida de Jesús, Jesús subía al monte a orar.
Incluso hay una porción que está en Marcos 6, donde dice: en esos días fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y cuando bajó, escogió a los 12 discípulos o a los 12 apóstoles. Entonces, todo predicador, antes de darle el mensaje, viene delante de la presencia de Dios. Si es que estamos hablando de un predicador de Dios, de un predicador que busca la presencia de Dios y obviamente trae un mensaje de parte de Dios. El problema, muchas de las veces, es que la gente que está abajo, las ovejas, que se supone que están consultando a Dios a través de la semana, muchas de las veces son las más distraídas. Me tocó hace 2 semanas participar en una congregación donde entre los adultos había niños haciendo ruido, jugando, etcétera, 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 etcétera. Además de eso, hermanos con el gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, amén, que no oyen. Dicen los expertos, no lo digo yo, lo dicen los expertos, que una persona que está hablando no puede oír, no puede escuchar. Sí puede oír, pero el oír es como oír el refrigerador, oír el motor del carro, oír el tráfico, oír los pájaros. Pero una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Escuchar es oír con atención. Entonces cuando estamos con eso, gloria a Dios, aleluya, amén, y que se abre la puerta y que sale un hermano y que se mete otro hermano, eso no es otra cosa más que falta de reverencia a Dios, no es al predicador. Tal vez el predicador sea el peor predicador del mundo, pero si Dios usó una burra, que no use a alguien que toma un micrófono, por muy malo que sea. Porque lo importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje. Cuando nosotros tenemos una inquietud delante de Dios y la ponemos delante de Dios, Dios tarde o temprano o a través del medio que menos nos lo esperemos, nos va a dar la respuesta. Y una de las formas en las cuales Dios nos da la respuesta es a través de los vasos que Él usa para predicar. Pero desgraciadamente eso muchas veces no se entiende. Incluso ahora que estamos a través del internet, que estamos llevando la palabra, que estamos recibiendo la palabra a través del internet, yo veo incluso muchos hermanos que están poniendo mensajes. Dios los bendiga, hermanos, amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Estamos poniendo atención al mensaje de parte de Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Hay Dios? Y vaya que sí hay Dios. Hay palabra de parte de Dios y vaya que hay palabra de Dios. Hay mensajeros también, pero hay receptores. Esos receptores le damos 1 hora de nuestro tiempo a Dios. Los mensajes generalmente duran entre 30 y 60 minutos. Habrá algunos que duren más, pero ni siquiera 1 hora le podemos dar al Padre. 1 hora de estar atentos. Si tú estás inmerso en una congregación, fíjate y verás que hay hermanos, si no es que eres tú uno de ellos, que en ese momento se recuerdan que tenían que hablar con X persona. En ese momento fue cuando se les ocurre ir al baño. En ese momento es cuando se acuerdan que tienen que mandar un mensaje de texto. Y están todo distraído, en todo momento buscando distracciones, pero menos concentrados en la palabra de Dios, en el mensaje que viene de parte de Dios. Piénsalo y espero en el Señor Jesucristo que no seas tú uno de esos que buscan cualquier pretexto para no estar escuchando el mensaje que viene de parte de la presencia de Dios. El Señor te guarde, te bendiga y te agradezco que hayas llegado hasta este punto. Amén y amén.